Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Several weeks ago, Pastor Carlos shared an article with me, and we discussed it a little bit. The article is called, Is the Seeker-Sensitive Church a Contemporary Concept? Como estábamos hablando, esto es algo que el Señor trajo a mi corazón, se lo comuniqué a Él, y el tema está relacionado a iglesias contemporáneas, el mensaje de una iglesia contemporánea o con descendientes al que dirán. So we chatted, we talked for a little bit, and then he asked me to share a little bit about this article and the topic of the seeker-sensitive church movement with you this morning. Y después de lo que hablamos, por eso estoy aquí hablando de este tema. There is much written, much discussed, much said about this topic. Too much, or much more than what we can go into this morning. Sí, hay mucho más que decir del tópico, de lo que vamos a poder hablar aquí por razón de tiempo. But our goal this morning is to just provide you with an overview, some information about this topic of this seeker-sensitive or attractional church model. Más el propósito en esta mañana es más bien darle una introducción de este tipo de comportamiento en las iglesias o grupos que hablan mensajes contemporáneos. So let's find out about what is a seeker-sensitive church. We have to define what we're talking about before we can discuss it. Vamos a definir lo que sería una agrupación, una congregación condescendiente, ¿no? So the seeker-sensitive or attractional church is identified by a philosophy of ministry that is intentionally designed to attract unbelievers to come to the church, and therefore it affects the numerical growth. The church numbers grow. Es una filosofía, una manera de pensar que intencionalmente está designada para atraer a los inconversos a la iglesia y así afectar el número de personas que se añaden a la iglesia. The priority of this model is to bring the unsaved into the church building. La prioridad es más bien traer a los perdidos al edificio, a la iglesia como tal. And churches that use this strategy, they use or they employ corporation-like methodologies. It's market-driven. Está guiado por el mercadeo congregacional, como los negocios también se podría decir. They pay great attention to marketing strategy, business techniques, and demographics. They find out what kind of people and who is living in their neighborhoods. Desarrollan una estrategia de mercadeo y se preocupan por la cultura, el tipo de personas y las técnicas de negocio que se hacen para llevar esto a cabo. The preaching or the sermon that is heard on Sunday mornings targets the tastes of these unbelievers. Y es más bien un mensaje que es agradable al oído de los congregantes, de los que están buscando de Dios. It's a carefully designed talk about common, practical, and the felt needs of the people. Está designado más bien para hablar cosas prácticas, mensajes prácticos y que suplen la necesidad de la gente. The idea behind all of this is that for the unbelievers, that following Jesus would make their life better. Y la idea es que puedan seguir entonces a Jesucristo de una manera más fácil. The messages tend to be less formal. El mensaje es menos formal. They tend not to touch on topics that may offend the unbeliever. Tratan de no tocar áreas que puedan ofender a la audiencia. And also they tend to shy away from difficult biblical concepts that are kind of for mature Christians only. Y procuran alejarse de conceptos bíblicos y doctrinales. The aim or the goal of these seeker-sensitive churches is to assimilate these unbelievers into membership. El papel principal es tratar de asimilar a estas personas que están llegando a la congregación. Now those who want to become members then are asked to attend a class, and then in that class they explain to them what they can get out of the membership.
se les invita a una clase introductoria para explicarle mejor lo que es ahora servirle al Señor. And then it's in those classes that the seekers are taught systematically what that church believes about salvation. Y ahí se les explica entonces sistemáticamente la doctrina de la salvación y lo que se debe de creer como un nuevo creyente. Now, those who are still involved, if they're successfully brought into the fold of that church, they're then encouraged to take more classes and then join a small group where doctrines are then taught carefully. Y así sucesivamente se le va dando mayor doctrina y enseñanza en otros grupos que siguen a ese grupo introductorio de asimilación. Then once that occurs, then they're encouraged to join ministry and further mature their experience with God. And there are a wide variety of ministries that are available in these types of churches. Y según van siendo enseñados, luego se les va invitando para que participen en diferentes ministerios en la misma congregación. Now, the benefit for the church is that when the numbers increase, these giving units increase. Y el beneficio de todo esto es que la congregación recibe otros mejores beneficios según va aumentando la cantidad de personas en la congregación. Giving unit is a person who will give money, will donate. Obviamente personas que van a patrocinar con sus dineros en la congregación. So the more money that the church brings in, the more they have for dynamic church programs, dynamic staff, bigger buildings, which all in turn attract more people, and the process Y todo continues. esto va a traer un mejor edificio, mejores condiciones, mejores predicaciones, mejor enseñanzas, todo proyecta algo mejor, conforme a estos métodos que hablamos de mercadología. So let's take a look at a little bit of some of the historical precedent or background for this type of thinking. Vamos a ver algunos conceptos históricos, el trasfondo histórico de esto que les vamos a hablar en esta mañana. We read about the early church in the book of Acts. Leemos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. The church grew tremendously during that period, La iglesia creció tremendamente durante ese tiempo, but it wasn't without problems. pero sí habían problemas también. We're going to be looking into Acts chapter 15, so if you'd like to turn there. Si nos pueden acompañar a Hechos capítulo 15, porque ahí vamos a estar mirando algunos versículos. We'll be kind of going throughout that period a little bit. Hechos capítulo 15. Now in Acts chapter 15, En Hechos capítulo 15 we have Barnabas and Paul that have arrived in Jerusalem. tenemos a Bernabé y a Pablo cuando llegaron a Jerusalén. There were some issues that had popped up, Había algunos asuntos que ocurrieron and they went there to address them. y ellos querían dirigirse a esta situación que se levantó. What happened there in chapter 15 is commonly known as the Jerusalem Council. Lo que ocurre aquí en Hechos 15 lo conocemos como el Concilio de Jerusalén. The debate that was raging then was around a couple of issues. Había el debate que surgió traía varios tópicos que vamos a hablar. The Jews who followed Jesus, there was no doubt that they remained kosher. Los judíos que siguieron a Jesús, que se convirtieron, mantenían sus reglas alimenticias. But the argument was about the Gentiles who followed Jesus. Pero el problema, por decirlo así, salió con los gentiles que se estaban convirtiendo a Jesús. Did they need to become Jewish? ¿Tenían ellos que ser como los judíos hacían, seguir las mismas reglas que los judíos seguían? Let's take a look at Acts 15:5. En Hechos capítulo 15, verso 5,
It says, "But then some of the believers who belonged to the sect of the Pharisees stood up and insisted that Gentile converts must be circumcised and required to follow the law of Moses." Ciertos fariseos que se habían convertido al Evangelio estaban preocupados y querían e insistían que los nuevos convertidos también se circuncidaran, como estipula la ley de Moisés. Now they chose this issue of circumcision because to them it was a sign of being part of the covenant and it equated to conversion. Y ellos hablaban de la circuncisión, estos fariseos, porque según ellos la circuncisión eludía a la conversión. Paul replied, he countered that the Gentiles do not need to convert to Judaism because God had already shown his love for them by pouring his Spirit out upon them. Por otro lado, el apóstol Pablo se daba cuenta que ya Dios no requería para los gentiles que se circuncidaran porque habían aprendido a creer y amar a Dios. Now, Paul's letters were written as a Jew writing to the Y Gentile las cartas de believers. Pablo sí fueron escritas como un judío, escribiéndole a gentiles. In 1 Corinthians 7:19, he replies, "For it makes no difference whether or not a man has been circumcised. The important thing is to keep God's commandments." Como en 1 de Corintios capítulo 7 verso 19, Pablo escribe que no hay diferencia que un hombre se circuncide o deje de circuncidarse, que lo importante es que mantenga los mandamientos de Dios. In this and several of his writings, Paul contends that God does not require the same thing of all people at all times. Porque Dios en realidad no estaba pidiéndole lo mismo a diferentes personas todo el tiempo. So, for example, priests, they had a certain set of purity laws that they needed to follow, but they did not apply to the general Jewish population as a whole. Por ejemplo, los sacerdotes, ciertos sacerdotes, los levitas, tenían que seguir ciertos ritos de leyes de purificación que Dios no se las estaba pidiendo a todos los demás israelitas, sino a ellos, a estos sacerdotes. Another of these requirements that was discussed was immersion in and I hope I say this right, the mikvah. Mikvah. The mikvah is very similar to what we call a baptismal. It's just a pool of water where the believer or the Jewish person was immersed in. Y otro ejemplo es el rito del mikvah, que es un lavado preparatorio en un estanque designado. And it was symbolic of this birthing and rebirthing. Y esto era también símbolo de nacer y volver a nacer otra vez. Now, Paul supported this, and that was in accord with the words of Yeshua, Jesus. Y este proceso también era aprobado por Pablo, y Pablo también lo hablaba en sus enseñanzas. And Jesus addresses this in Matthew 28, verses 19 through 20. Y aquí en Mateo 28, capítulo 19 al 20, también el Señor menciona lo del bautismo. We know this as the Great Commission. Y esto está en la gran comisión. Therefore go and make disciples of the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Y aquí en la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos por sumersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que os he enseñado y les he dado, y que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Now, at this time, it was clear that there was a messianic age that was approaching, was coming. Y era claro aquí entendido que la época mesiánica estaba a las puertas, se acercaba ya. For Paul, it seems, as we read his writings, it seems that he did not feel that it was necessary for the Gentile believers to become Jewish in order to enter into the Messianic. So, el apóstol Pablo entonces no vio como necesario que el cristianismo se hiciera judaizante, no viendo también que la era mesiánica estaba ya a las puertas.
For Paul, it seems that the Gentiles would be able to enter into the Messianic realm as Gentiles, so he wanted to make that path as easy for them to convert as he could. So, Pablo que estaba enfatizando que estos nuevos gentiles, nuevos conversos pudieran entrar a la era mesiánica de la manera más pronta posible. They did not have to become Jews in order to be in a right relationship with God. No tenían que convertirse judíos o estar como judaizantes en su cristianismo, nuevo cristianismo. Further on in the chapter, and we'll be reading now in Acts 15 verses 13 through 21, James is going to respond to this. Ahora vamos a ver en el Hechos capítulo 15 de los versículos 13 al 21 en ese concilio de Jerusalén cómo Santiago responde a esta situación. So let's read here, starting in verse 13. Vamos a ir ahí a leer ahí. Now when they had finished, and here he's talking about Barnabas and Paul, Cuando ellos terminaron, estamos hablando aquí de Bernabé y de Pablo, James stood up and he said this, Santiago se puso de pie y dijo esto: Brothers, listen to me. Varones, escuchadme. Peter has told you about the time God first visited the Gentiles to take from them a people for himself. Pedro os ha hablado de cómo Dios lo visitó y lo llamó a él para que fuera a darle testimonio a los gentiles. And this conversion of Gentiles is exactly what the prophets predicted. Y esta conversión para los gentiles es lo que ya los profetas habían predicho. As it is written, Como está escrito: Afterward I will return and restore the fallen house of David. En los postreros días regresaré y restauraré el tabernáculo de David que está caído. I will rebuild its ruins and restore it, Restauraré sus ruinas so that the rest of humanity might seek the Lord, para que el resto de las naciones busquen de Dios, including the Gentiles. o sea, los gentiles, All of those I have called to be mine. todos aquellos a los cuales he llamado por mi nombre. The Lord has spoken, he who made these things known long ago. El Señor habló, ha dicho esto que ya estaba dicho por los profetas hace tanto tiempo atrás. James continues in 19, and so my judgment is that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. So, en mi juicio, no se le debe de hacer muy difícil a los gentiles para que puedan buscar de Dios. Instead, we should write and tell them to abstain from eating food offered to idols, Pero sí les daremos guianza de que se abstengan de comer comida dedicada a los ídolos, from sexual immorality, de inmoralidad sexual, from eating the meat of strangled animals, de comer carne de animales ahogados and from consuming blood. y de comer o consumir sangre. For these laws of Moses have been preached in Jewish synagogues in every city on every Sabbath for many generations. Porque ya estas leyes de Moisés han sido enseñadas en las sinagogas judías, en cada ciudad, en cada sábado, por todas las generaciones. Now we need to understand at this time there were no church buildings like we have today. Durante este tiempo no había edificios llamados iglesias como los conocemos hoy. The believers, they either had to go to the synagogues to worship or worship in their homes. Así que los creyentes se congregaban y adoraban a Dios en las sinagogas o en las casas. The only other option was to go to pagan temples to worship. Lo otro que había era entonces templos paganos. Now, it seems as though Paul believed that the Messianic age was close, was near. Entonces, otra vez, parece que Pablo realmente creía que la época mesiánica, el reino mesiánico, estaba a las puertas. So, more Gentiles would be able to come to the saving knowledge of the one true God of Israel if their path was a little bit easier. So, si era más acomodable para los gentiles, era necesario que no se les hiciera muy difícil a ellos entrar entonces a esta era mesiánica que se aproximaba, según Pablo estaba pensando ya. So the question that arises, was this being seeker sensitive? Ahora, esta es la pregunta central de todo esto, ¿no? ¿Se estaban acomodando ellos demasiado al qué dirán de la audiencia por acomodarlos a ellos?
So let's now see what happened as the church entered into the Roman culture, how it was accommodating. Vamos a ver entonces cómo la iglesia se fue acomodando entonces según se entró o según se vio expuesta a la cultura romana. We know that the Roman Empire was the strongest empire in the world at that time. Y sabemos que históricamente el imperio romano era el imperio de toda la tierra en aquel entonces. Very powerful, and they had many ritualistic practices and beliefs. Tenían una influencia extraordinaria y tenían también muchas prácticas paganas. So in viewing the Jewish practices, the Romans thought that several of them were quite odd, if not barbaric or offensive. So, los romanos pensaban de estas costumbres de los judíos como cosas que eran ofensivas. Just for a few, they thought that circumcision was barbaric. Por ejemplo, pensaban que la circuncisión era algo barbárico. The Romans loved to eat pork, so they did not understand the Jewish prohibition on eating pork. A los romanos les fascinaba la carne de cerdo y esa costumbre judía le era abominable a ellos. And for the Israelites to keep the Sabbath and the holidays, that seemed lazy to the Romans. Y para los romanos el que guardaran un día y las fiestas, eso era señal de que eran personas perezosas. So this Jerusalem Council that we read about in Acts 15 seemed to eliminate these issues in order to be able to encourage Gentile conversion. Based on their belief, we think that the Messianic age was near, was close. Pensando que ya la época, el tiempo mesiánico estaba a las puertas, entonces este concilio que se establece en Jerusalén fue para abrir las puertas más bien al resto de las naciones, a los gentiles, y que no tuvieran que lidiar tanto con este judaísmo y con estas costumbres y prácticas judías. However, now that we are 2,000 years later, we know that it wasn't as close as what they probably thought it was. Y ahora, en realidad, 2000 años después, es como decir que quizás a ellos se les fue la mano, ¿no? En lo que, no ellos, sino nosotros, a través de la historia, de los años. So over these past 2,000 years, the mostly Gentile church did away or radically altered the faith practices of biblical Judaism. So, en los últimos 2000 años el cristianismo ha alterado en los principios judaizantes en lo cual ellos se establecieron como judíos. Had the Jerusalem Council known that it would be this long, they likely probably would not have been so eager to ease some of the restrictions. Si ellos hubieran quizás pensado que esto iba a terminar así, lo que está ocurriendo hoy con el acomodamiento del Evangelio, quizás ellos no hubieran hecho los cambios de la manera en que los hicieron en aquel entonces. We see here a common thread whenever man is involved, that man goes farther, and men went farther than what God had originally intended. La intención de ellos era correcta, estaba bien, guiados por el Espíritu Santo, pero luego nosotros, la sociedad, nosotros cambiamos esta. The original intentions were good. However, we understand, there's a saying in English about what good intentions are. The road to hell is paved with good intentions. Si algunos hay un dicho en inglés que el camino al infierno está cubierto por buenas intenciones, y es haciendo alusión a lo que ocurrió en el concilio. La intención fue buena, es lo que pasó después. So even though men these past 2,000 years went astray from the original intent, God continued with his strategy. Aunque el hombre, la iglesia, el cristianismo se desvió un poco de la intención original, Dios ha sido paciente y ha trabajado con su iglesia hasta los días de hoy. Let's read in Acts 15 verses 16 and 17. Vayamos a Hechos 15, versículos 16 y 17. Afterward I will return and restore the fallen house of David. Luego regresaré para restaurar el tabernáculo de David que está caído. I will rebuild its ruins and restore it, Reedificaré sus ruinas so that the rest of humanity might seek the Lord, para que el resto de las naciones puedan buscar de Dios, including the Gentiles, incluyendo a los gentiles. all those I have called to be mine. A todos los que he llamado por mi nombre. The Lord has spoken. El Señor ha hablado. So the generations that followed that
produced much fruit for the church. So podemos ver que las generaciones que siguieron a esa generación sí produjeron bastante fruto en la iglesia. Their numbers grew, Sus números crecieron and these early Christians, we read, were moved by conviction. y eran movidos ellos, fueron movidos por sus convicciones. The reality of Jesus was fresh, and they could not keep it to themselves, even under the threat of martyrdom. El impacto que Cristo estaba obrando en sus vidas era real, al punto de que algunos tuvieron que pagar con el martirio. The majority of the growth during this time were Gentiles, Y el crecimiento que estaba ocurriendo en ese entonces era más bien de los gentiles. and the result of that was that the Jewish character of the church was changing. So, el carácter, el color, el sabor de la congregación judía fue perdiendo fuerza mientras la congregación gentil iba creciendo y tomando lugar. The culture of the day was being infused or creeping into the church. Ya, la cultura del día, hablamos de esta cultura romana, también fue filtrándose dentro de la congregación cristiana, de la iglesia. Let's take a look at a couple of examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Keeping the Sabbath. Por ejemplo, la costumbre de guardar el sábado. We know that is the fourth commandment, to observe and to keep it holy. Está en el mandamiento número 4, observar y mantener santo el día sábado, séptimo. In the story of creation, God rested on the seventh day, the Sabbath. Y sabemos que Dios descansó en el día del sábado. And Yeshua, we read, was in the synagogue on the Sabbath many times in Scripture. Y el Señor visitaba la sinagoga los sábados también. And throughout time, we've kind of changed that into Sunday as being the day of resurrection and day of worship. Y esto con el tiempo se fue cambiando esa reunión al domingo o el día de la resurrección, día de adorar a Dios. Now, in Roman society, Ahora, en la sociedad romana, Sunday was a holy day of sun worship, Sol. el domingo era un día para conmemorativo y adoraban el sol, la estrella, el sol. So this was convenient for the Christian believers because then they could worship openly and kind of like under the radar. Not a lot of attention was being drawn to Y esto fue conveniente para los nuevos convertidos entonces que podían adorar su nueva fe en el domingo sin llamar mucho la atención. But nonetheless, it was a bit of a shift. Pero aún así fue un cambio notable. Let's take a look at biblical feasts. Ahora también, por ejemplo, las fiestas bíblicas. Early Christians celebrated the feasts of the Lord along with their Jewish counterparts. La iglesia primitiva celebraba las fiestas del Señor también. But as time passed, those practices began to fade. O sea, las fiestas establecidas por la costumbre judía también eran celebradas en la iglesia primitiva y según fue pasando el tiempo, esto fue cambiando. By the year AD 154, para el año 154 de nuestra era, we see that Christians were celebrating Easter rather than Passover. Ahora los creyentes cristianos estaban celebrando Istar en lugar de la Pascua. They had exchanged a Christian observance for the typical Jewish observance. Cambiaron el sentido de lo que había sido la Pascua, según les fue enseñada la iglesia primitiva, y comenzaron a transformar esto y a llamarlo Istar. Esto, vamos a ver lo que esto significa, Istar. Easter is derived from this term estre. La palabra Istar proviene de un nombre de una diosa pagana. Who happened to be a Teutonic spring goddess. Algo cultural, germánico, mitológico. Es la traducción a Teutoni. And sacrifices were offered to this goddess in April. Y se le hacían sacrificios a esta diosa primaveral.
Egg hunts are also associated with this goddess. La búsqueda de los huevos, de la cacería de huevos durante Istar, está asociado a esta costumbre pagana. So again, in order to not be so heavily scrutinized, Y así para que no fueran demasiado investigados, the Christians of that day, they kind of changed the celebration from one to a more acceptable one. para que no se dieran cuenta muy claramente quizás los romanos, ¿no?, de lo que estaban haciendo, pues adoptaron entonces este día y esta fiesta llamada de esta manera. Probably more rightly, it should be celebrated as a resurrection day. Lo correcto sería pensar en la Pascua como el día de la resurrección. Instead of celebrating this goddess, En lugar de celebrar esta diosa primaveral con el nombre the de focus Istar. needs to be on Jesus Christ. ¿Say that again? The focus needs to be on Jesus Christ. Que el enfoque principal debe de mantenerse siempre en el Señor, en To Jesús, celebrate his victory over death. para celebrar su victoria sobre la muerte. So, was the early church then seeker sensitive? Entonces, ¿estaba la iglesia primitiva acomodándose demasiado a la influencia de la audiencia, del pueblo? It's apparent, it's clear that the early church made decisions that were designed to encourage Gentile conversion. Es obvio que ellos tomaron estas decisiones para enfatizar, para permitir mejor a los nuevos convertidos que entraran al círculo religioso. And God was definitely leading this in the beginning. Y Dios los estaba guiando en ese entonces. Dios estaba con ellos. As a result, we here as Gentile believers, we owe great gratitude to this time period. Así nosotros le debemos a ellos lo que ellos hicieron en la iglesia primitiva. Now, during this time, were there occurrences of excess and ungodly attitudes? Bueno, hubieron ocasiones excesivas de actitud de los creyentes. Fueron demasiados contemporáneos en lo que estaban tratando de hacer. The answer is yes. We can read in history many bad things that happened that the Gentiles did toward other people and toward the Jews. Y sabemos que sí, que históricamente hablando, el hecho de que este grupo fuera más contemporáneo le causó mucho daño e hirió también los sentimientos de los congregantes judíos. The sad thing about this Lo triste de este caso is that as Gentiles replaced observing some of the Jewish traditions, según los gentiles iban reemplazando las tradiciones judías and of the ungodly attitudes toward them, y algunas acciones que no eran dignas delante de Dios, que ellos fueron haciendo en contra de los judíos, this caused a gap between the Jews and the Gentile believers. ocasionó una separación entre los judíos y los gentiles cristianos. Instead of being allies, became more separate and enemies. Ya en lugar de ser aliados, se fueron separando más y más. We need to think back and understand that Paul's letters were addressing specific churches with responses to questions and issues that these new congregations that he had birthed were facing. Tenemos que entender que Pablo, como judío, le estaba escribiendo a congregaciones gentiles. So, él tenía que atender esa necesidad de estos gentiles y por eso escribía en sus cartas como él lo hizo, aunque él seguía siendo judío. So he was being very specific to these churches. He was not necessarily addressing the church as a whole. Y él no estaba hablándole a la iglesia como iba a ser en una totalidad, en general a la iglesia. Estaba hablando de situaciones específicas en ese momento dado.
these specific solutions and answers to the local leaders who asked him for help have, it seems, been taken out of context over the years. Y algunos han sacado de contexto esta necesidad de estos gentiles en las cuales Pablo les está escribiendo a ellos para que ellos entendieran lo que estaban haciendo, cómo era que debían de servirle a Dios. Esa interpretación ha sido sacada de contexto por algunos. And then as it's been taken out of context, they've been viewed as being then universal doctrine. Y entonces al verlas de esa manera y ellos sacándolo del contexto, asumen entonces que esta doctrina es universal para toda la iglesia en todos los tiempos hasta el día de hoy. So let's fast forward now until the modern age. We're going to stop at about the 1950s. Vamos a movernos ahora rápidamente hacia la era moderna y vamos a llegar al comienzo de los 50, 1950s. El comienzo de los 50s. It's not difficult and it's not wrong to think or believe that we want people to come to church. We want people to know Jesus. No está malo, que queremos que la gente venga a la iglesia y conozcan al Señor. That's good, and it's a godly attitude. Eso es bueno y eso es lo que Dios quiere. How we go about it, though, it makes the difference. Ahora, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Es lo que hace la diferencia. In the 1950s, there was a minister, a Reformed minister named Robert Schuller. You may have heard of him. En la década de los 50 escuchamos de un predicador prominente, llamado Roberto Schuller. He went out to Garden Grove, California. Él fue a Garden Grove en el estado de California to establish a church. Y estableció una iglesia. Well, he went about it by finding out what the people were like in the area. Y él fue primero a ver cómo era la gente de ese lugar. And in order to make it relatively easy for them to come to church, he developed a drive-in church. Entonces, para que fuera fácil para ellos venir a la iglesia, él estableció un drive-in church. We don't see them too much anymore, but like a drive-in theater. We drove there with automobiles, cars, drive-in. Okay, como eran los teatros de antes, que tú ibas en tu automóvil y te estacionabas y aquí escuchabas y estaba la pantalla gigante al final, algo así. Yeah, it's too bad the young kids these days don't know about drive-in theaters. It was fun doing that with growing up. Ya, bueno, para nosotros fue algo jocoso, ¿no? En aquellos tiempos poder participar de estos drive-ins. So the issue is there was very little interaction among the people that came to church. Y así había mucho movimiento en las iglesias en las personas que estaban viniendo, pero there was much interaction. Not much pero interaction. No había mucha comunión entre las personas que estaban viniendo. It's difficult to when you're sitting in your car listening to the message. Era difícil que hubiera esa interacción cuando estás sentado en el automóvil, ¿no? Escuchando el mensaje en tu propio automóvil. But the point was, these people came and heard the message. Pero la gente venía y escuchaba el mensaje de esta manera. Eventually, Schuller moved away from that and he built the Crystal Cathedral. Eventualmente, Robert Schuller salió de ahí, de esa manera de ofrecer servicios, y estableció la Catedral de Cristal en California. He was famous on TV and he's famous for Y se hizo famoso en la televisión y por el mundo entero. his power of positive thinking. De una manera de pensar positiva eran sus mensajes. In the late 1970s, early 1980s, a gentleman by the name of Bill Hybels Ya para final de los 70, principios de los 80, Bill Hybels en Chicago outside of Chicago, he started a church, the Willow Creek Community Church. comenzó la iglesia de Willow Creek Community Church. He too used these marketing techniques to find out about the people in the area so that he could target their needs. Él también utilizó esta técnica de mercadeo para establecer congregaciones. Then we have a gentleman in California, Rick Warren. Y también tenemos a otro llamado Rich Warren en California. And he started the Saddleback Church. Y él estableció el Saddleback Church. You may have read or seen some of his books, The Purpose-Driven Life, The Purpose-Driven Church. Han escuchado y quizás leído sus libros de la iglesia con propósito.
probably Hybels and particularly Warren are the two that have really laid out this seeker-sensitive doctrine in modern day Quizás society. fueron Hybels y Warren, estos dos, los que establecieron más bien este tipo de servicio contemporáneo. All of them employ these market-driven services, what they offer, and how they find out about their people. Todos están utilizando técnicas de mercadeo en su manera, en sus servicios. So not only do they have that in common, but also they have very large memberships. Y eso ha ocasionado que también tengan un gran número de membresía en sus congregaciones. Many churches throughout the country use those churches as models for what they're doing in their local community. Y muchas congregaciones hoy en día están utilizando esos modelos de evangelismo en sus iglesias. So let's take a look at some of the arguments for and against this seeker-sensitive model. Vamos a ver entonces, can you repeat that again? We'll look at arguments for and against. Vamos a ver el contraste a favor de estos diferentes métodos de hacer los servicios. Now, those who are for this movement, the proponents, Los que están a favor de estos movimientos, they talk about that there's a passion to witness the salvation of lost souls. que tienen una pasión para alcanzar a los perdidos. They're out to attract unbelievers to go to church Ellos piensan que es la manera de atraer a los inconversos a la iglesia and eventually make them members. y así lograr más miembros. The general membership is not embarrassed to invite friends and loved ones to attend the services. Y así los miembros en general no se sienten ofendidos y se sienten bien con traer a sus amistades y sus seres queridos al servicio juntamente con ellos. And they're not embarrassed because they know that the whole church experience will be comfortable and relaxed for their guests. Porque saben, confían de que la experiencia en la reunión va a ser confortable y relajada. The preaching is not going to offend anyone, El mensaje probablemente no va a ofender a nadie and it's going to cater to the needs of whoever's there. y se va a acomodar a la cultura, a la necesidad de la mayoría. The relevant preaching places a premium on life application, how their lives can change or how they can utilize the belief in their daily lives. Estos métodos de enseñanza pues viene a un costo, a un precio alto, ¿no? Cuando se llega a aplicarlos en la vida personal de cada persona. There's gains in the church growth in a very short time. Pero hay ganancias en el crecimiento de la iglesia en corto tiempo. The gospel is contextualized or made culturally relevant. El mensaje se contextualiza, se hace relevante a la audiencia. The church is marketed. Hay un mercadeo congregacional. There's pragmatic leadership that speaks to the needs of the church. Hay un liderazgo práctico. There's entertainment, Christian entertainment, Hay entretenimiento creativo and a casualness. y hay también un relajamiento casual en lo que se está haciendo en la reunión. Now, in and of themselves, those don't seem too bad. Y en realidad esto no parece muy mal, lo que hemos dicho. The opponents, those who don't support this model, have a different view. Ahora los que contrastan esto, los que no piensan de la misma manera, creen de otra, lo ven de otra manera. They say that there is an underlying idea that the gospel is a commodity. Algunos piensan que detrás de todo esto están presentando el mensaje como una comodidad. That the gospel is being sold just like magazines, basketball shoes, tires, cars, whatever the consumer Que wants. están vendiendo el producto del evangelio como una revista, como zapatos de deportes, como llantas de los automóviles y cosas así. It's consumer driven, Es lo que- not spirit driven. Lo que el cliente, lo que el consumidor quiere y está buscando.
We all as people like to hear things that make us feel good, so our ears get tickled when we go to these services. Recordando que es lo que el consumidor pide y no lo que el espíritu quiere dar o necesariamente quiere hablar. Can you repeat that again? When we go to these services, we hear what we want to hear, so then our ears is pleasing to our Y la ears. audiencia escucha lo que le agrada, lo que está buscando, lo que quiere oír. Rather than the truth that's found in God's Word, we hear things that help us feel better. En lugar de escuchar y recibir la verdad revelada por la palabra de Dios. Oftentimes, the gospel has been softened so that it's acceptable to the believers, to the seekers. En ocasiones se adorna lo que se está diciendo, el mensaje, para que sea aceptable por la audiencia, lo que están buscando de Dios. There's been a trade of cultural relevance rather than transformation. Está tratando que han logrado que el mensaje sea más relevante a la cultura en lugar de buscar una transformación en la persona. Our culture has many successful places in which people gather, and there's an imitation of those places. So, nuestra cultura está llena de lugares de reunión donde se puede transmitir un mensaje relevante en esos lugares. So at these big box churches, En estas iglesias que presentan este modelo, worship seems like you're in a concert hall. la adoración se asemeja a un concierto. The sermon at times is very humorous, much like you hear in a comedy club. Los sermones son a veces con chistes, como comedias para hacer reír a las personas. And in the foyer, you seem like you're in a coffee house. Y atrás te sientes como si estuvieras en el Starbucks, en una casa de café. The opponents ask, what about transformation? Y ellos dicen, los que no están de acuerdo con estos, ¿no? ¿Qué ocurre con la transformación? ¿Y qué de la transformación? Where is the sense of holy? ¿Dónde está el sentido de la separación? They contend that instead of Paul's Ephesians 4 model, Que en lugar de lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, where ministry gifts are given by God to equip the saints, donde los dones se le dan a los creyentes por Dios para equipar a los creyentes, there's developed a top-down hierarchy aimed at building buildings and then filling them. la idea es diferente. En lugar de esto que dice Efesios 4, sino más bien en construir nuevos edificios y llenarlos de gente lo antes posible. Sunday church becomes an experience for the unchurched. Entonces el servicio de los domingos se convierte en una experiencia de esa manera para los que no tienen donde congregarse. And oftentimes, growth is trusted to untrained small group leaders. Y entonces, por estar pensando en el crecimiento, se le otorga liderazgo para estos grupos a personas que no están equipadas verdaderamente en la verdad de la palabra. The idea is to bring them to us Porque la idea es tráiganlos, lleven la iglesia, rather than we go to them. en lugar de nosotros ir a ellos, como en la Gran Comisión. Again, the Great Commission of Jesus in Matthew 28, 19 and 20. Como se explica en Mateo 28, del 19 al 20, en la Gran Comisión. Therefore, go and make disciples of all nations. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Oh, that's all I was going to say on that. Okay. Just to go. Jesus says to go, not to have them come, but to go. La idea del mandamiento del Señor fue que fueran, que salieran a ser discípulos. So we've seen a little bit about this model. We've explored some of the history. We see what people think who are support it, and we see what people think who oppose it. O sea, sí hemos visto entonces estos dos modelos de evangelismo y hemos visto quienes lo apoyan y quienes no lo ven como algo aceptable. So what are we to conclude from this? What are we? Eso, ¿qué vamos a concluir de esto? When we go to the store, Cuando vamos a una tienda Walmart, como Walmart, what we buy is shaped by what they sell us. lo que compramos está acomodado por lo que se nos está vendiendo.
I cannot buy anything that they don't sell. Yo no puedo, no vamos a comprar algo que ellos no me estén vendiendo. But on the other side, what they sell us is shaped by what we buy. Y por otro lado, lo que ellos también nos venden está acomodado a lo que nosotros queremos comprar. They want to make money, so they're only going to sell us the things that we're going to buy. Ellos quieren hacer dinero, ellos quieren vendernos algo que nosotros queremos comprar. It kind of parallels and mirrors what's happening with the seeker-sensitive movement. Aquí podemos ver algo parecido con el movimiento de iglesias contemporáneas. As usual, unfortunately, it seems to come down to money. Desafortunadamente, usualmente, se resume todo esto en la necesidad del dinero. The question arises for those who are wanting to go into the ministry is the ministry a career choice or it is a calling from God? Entonces, la pregunta se la pueden hacer aquellos que quizás tengan un llamado al ministerio. ¿Es un llamado de parte de Dios o esto va a verse como una profesión más? If it is a calling from God, then God will meet every need, financial and non-financial. Si es un ministerio llamado por Dios, Dios va a suplir todas las necesidades. However, if the ministry is a career choice, then you rely on the consumers to provide, and we need as many giving units as possible to come into our church to support my career. Ahora, si vas a trabajar como si fuera una profesión, entonces vas a depender entonces del crecimiento de esa congregación y así lo vas a proyectar en tu ministerio. I want to end with a couple of little stories here. I think I'll just read through each one individually as a whole, and then you can translate afterwards. Would Okay, that I'll work? try. Well, tengo dos historias para terminar. Okay. So recently I'd heard a story about a hospital chaplain that was called into the room of a very attractive young 23-year-old lady who was sitting up very cheerfully in her hospital bed. She was holding her infant daughter, and then she was chatting with family and friends. We'll go ahead and do that. Okay. Yeah. Recientemente un capellán fue llamado al hospital por una atractiva jovencita de 23 años que estaba sentada en la cama del hospital y ella tenía en sus brazos a su hija infante y estaba hablando con unos amigos. Now, chaplains, ministers are usually called into dire circumstances. Normalmente los capellanes son llamados cuando hay una necesidad urgente. So this confused chaplain asked the nurse, "Why did I get called into here?" Entonces el capellán estaba impresionado y le preguntó a la enfermera, entonces, ¿para qué me llamaron aquí? Well, the nurse replied, "Oh, she looks fabulous. She feels great. She's even asking him to go home." Y entonces la enfermera le estaba diciendo, no, ella se siente bien, se ve bien y está preguntando que la dejen ir para su casa. So again, still confused, the chaplain asked, "You're calling me here for what?" Entonces una vez más el capellán asombrado dijo, entonces, ¿para qué me llamaron? Well, the nurse looked at him very directly, Entonces la enfermera lo miró directamente a los ojos al capellán and she said, y ella le dijo, "Because we will be disconnecting her from life support in 3 days, and you will be doing her funeral in 4. porque le vamos a desconectar los tubos en 3 días y usted le va a estar haciendo el entierro en 4. The young lady had taken too much Tylenol. La jovencita, ella tomó unas pastillas de Tylenol. She looked and acted fine. Se veía bien y todo por fuera, She even felt fine. se at that. sentía bien, But she was in full-blown liver failure. pero su hígado estaba destruido internamente. She was dying, and she could not bring herself to Estaba muriendo y no podía aceptar la realidad She couldn't del accept it. diagnóstico de los médicos. Today, the comfortable church of our Western society may be in that same place.
Y hoy en día quizás la iglesia contemporánea, sintiéndose así, también puede estar en la misma situación que en ese lugar. Looking healthy on the outside, but Se ve inside aparentemente saludable por fuera, having swallowed these fatal pills. pero ha tomado pastillas que le han sido fatales. There's a lot of evidence that's stacking up, much more than what we can go into today. Hay aún más evidencia sobre esto que les he hablado hoy, de lo que está pasando. The church is dying, La iglesia está muriendo and for the most part, we're refusing the diagnosis. y está rechazando el diagnóstico que se le está dando. It's not this way for the persecuted church. No fue así para la iglesia perseguida. They are not comfortable. La iglesia perseguida no está nunca complaciente. No rock concert worship services for them. No necesitan conciertos de rock en sus servicios. Just the sobering reality that their faith in Jesus Solo la dura realidad de que su fe en Cristo is based on the forgiveness of their sin. está basada en el perdón de sus pecados And it will likely cost them y everything. que posiblemente esto les costará todo, Everything. todo. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.